Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y siguen, tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la inscripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Bueno, muy bien, como ha mencionado nuestro hermano, hoy tenemos una nueva clase para aquellos que son cristianos como para los que no lo son, y agradecemos que puedan seguirnos por este medio. Y habíamos terminado la clase anterior con todas aquellas cosas que tenían que ver con la persona que la Biblia llama el viejo hombre, la vieja mujer, es decir, la persona que no ha conocido a Cristo y que no ha sido regenerado en Cristo. Hoy tenemos lo que tiene que ver con las características del nuevo hombre. Esto sí, ya tiene que ver, Washington, con lo que ha sucedido en la vida de una persona cuando se entrega a Cristo, que comienzan a suceder cosas interiormente, comienzan a desalojarse cosas que no sirven para una persona que quiere agradar a Dios, y comienzan la misma palabra de Dios y el mismo Dios comienzan a agregar a nuestros corazones aquellas cosas que hacen falta. Cuando nosotros hablamos de viejo hombre, Héctor, puede llevar lugar a confusión. Podemos estar pensando en una persona que tiene muchos años, en un anciano, en un hombre, en una mujer de cierta edad. ¿A qué se refiere la Biblia con viejo hombre y nuevo hombre? ¿Qué nos transforma en nuevo hombres? Bueno, como decía yo recién, el viejo hombre o la vieja mujer tiene que ver con una persona no regenerada, es decir, con nuestra vieja naturaleza. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, como decíamos en la clase anterior, se alojan todo tipo de cosas. Y es una persona que ignora la vida de Dios, que ignora a Dios y que no sabe que hay un Dios que puede cambiar a la persona por dentro, de todas esas cosas que producen esto que está produciendo hoy en día y que produjo siempre en el ser humano que no conoce a Cristo. La falta de paz, la falta de gozo, la falta de felicidad, la falta de seguridad, la inseguridad que el ser humano siente adentro, el miedo, el temor, la psicosis, de todas cosas que la inseguridad adentro y el no saber a qué recurrir, porque estamos, como decimos, como viviendo en el aire, una persona que no conoce a Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo, todo eso comienza a disiparse, comienza a desaparecer, y aquella que se llama el viejo hombre, es decir, la persona que no conoce a Cristo, puede ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, quien sea, ahora el nuevo hombre, es decir, la persona renovada, regenerada, porque se ha entregado a Cristo, se ha pedido perdón de sus pecados, se ha entregado al Señor, comienza a ser una persona transformada por el Señor, se ha convertido a Cristo. Esa es la persona que la Biblia llama el nuevo hombre, que ahora comienza con Cristo en su corazón. Tiene un nuevo nacimiento. Tiene un nuevo nacimiento. Y exacto. Vos hablaste acerca de las inseguridades. Antes pisaba un camino que lo podía hacer andar inseguro, pero ahora está parado sobre algo que Jesucristo definió como la roca. ¿Y quién es esa roca? El que ha tenido un nuevo nacimiento puede estar parado sobre la misma persona de Cristo. Y esto no significa que estamos pisoteando a Cristo, sino que estamos parados sobre un lugar seguro. El nuevo hombre tiene la seguridad, al haber nacido de nuevo, de que Jesucristo es su fortaleza, su paz, su seguridad y su sustento. Tal vez, a lo mejor te preguntás, vos que no sos una persona todavía seguidor del Señor, como vos también, que sos un cristiano, seguidor de Cristo, ¿cuáles son esas características del nuevo hombre? Porque la clase pasada y la clase anterior también dimos todas esas cosas feas que están en el corazón de una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido a Cristo.
Bueno, la Biblia también nos habla de las buenas cosas que es necesario que haya en el corazón de aquel que tiene a Cristo en su vida. Y en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el capítulo 5, que ustedes pueden leerlo, aquellos que tienen su Biblia, y si no tenés una Biblia, podés conseguirla en cualquier lugar o pedirle a un amigo o en alguna iglesia cristiana conseguirla, y leer en el libro de Efesios, el capítulo 4 y capítulo 5, todas esas características y frutos que Dios produce en el corazón de la persona que se entrega a Cristo. Y quiero leértelas en esta hora. Y la Biblia nos dice, allí en capítulo 4, Efesios y 5, y menciona toda la lista y dice, humildad, mansedumbre, una persona que puede soportar, personas que viven en unidad, personas benignas, personas misericordiosas, es decir, la misericordia en el corazón del ser humano, un ser humano perdonador, un ser humano imitador de Dios, el amor, el agradecimiento, el estar alerta en nuestro corazón, el ser sabio, el tener gozo, el tener paz, tener paciencia, tener fe, la verdadera fe, no la que solamente se habla, sino la que se practica y nos lleva a la salvación en la verdadera relación con Dios, la bondad, la templanza. Toda esta lista presentada aquí es una lista evidentemente totalmente contraria a la que venimos mirando hasta ahora. Entonces, de todas estas cosas, nosotros no podemos explicar cada una de ellas porque nos llevaría mucho tiempo. Pero es muy importante que si vos tenés la Biblia, puedas leerlo en la Biblia para que sepas que es Dios el que lo dice, y vos que ya conocés la Biblia y que tal vez tenés un tiempo conociendo todas estas características, es muy importante que también puedas repasarla para poder reafirmarlas de que estas son las cosas que Dios quiere que vivan en el corazón humano. Esa es la clave. No es para aprender de memoria, no es simplemente conocerlas, sino que es vivirlas y ponerlas en práctica. Como dijimos que no podemos analizarlas a cada una de ellas, hemos escogido algunas que creemos que son importantes. En la clase anterior habíamos elegido una que tenía que ver con las pasiones desordenadas, donde dijimos, esas son las cosas que abren la puerta, y eso es algo clave, que abre la puerta para cualquier tipo de pasión, como lo habíamos explicado. Y hoy vamos a mencionar algunas que creemos también son básicas, son claves, para que donde existan estas cosas, nos abren la puerta también para que las demás puedan estar dentro de nuestro ser. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es parte de la persona regenerada, cambiada y convertida a Cristo es la humildad. Se habla mucho a veces acerca de la humildad, pero vemos que se practica muy poco. Una de las cosas que es contraria a la humildad, ¿cuál es? La soberbia. La soberbia, el orgullo, que lamentablemente vemos mucho en nuestros días, en medio de la sociedad en la que uno vive. Tal vez la soberbia o el orgullo llena el corazón humano por lo que estudiamos, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos por sobre aquellos que no han estudiado. El lugar al que hemos llegado nos hace a veces hacer discriminación con la gente, porque el orgullo hace así, nos hace sentir mejores que los otros. El nombre que tenemos, el respeto que tenemos, la condición económica a la que hemos llegado, lo que hemos a través de los años conseguido como una profesión, a veces eso crea dentro del corazón humano un orgullo, una soberbia, que si bien no la decimos, muchas veces la gente la manifiesta en la manera de andar y en la manera de hablar acerca de los demás. Es más, hay personas que piensan que porque tienen determinado tipo de autoridad, han llegado a un nivel o tienen una profesión, pueden hablar y querer saber de todo, hasta de Dios, desconociéndolo a Dios. La raza humana se ha caracterizado desde el principio por ser soberbia y falta de humildad. Cuando se apela por primera vez
a la tentación del hombre. Una de esas partes dice, Dios no quiere que sepan, porque saben que el día que ustedes tengan el conocimiento que les va a dar el comer, el participar de ese fruto, entonces van a ser iguales que Dios. Se apeló a que el hombre podía pretender ocupar un lugar que no le correspondía. Y a veces no simplemente hablamos de humildad, sino que tenemos que practicarla. Lo que uno hace, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, habla acerca de quiénes somos y de cómo somos, más fuerte de lo que hablan nuestros labios. Es interesante que hay una palabra en el griego en el que fue originariamente escrito el Nuevo Testamento que define la palabra humildad de esta manera. Dice, el significado es que algo que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Esa es la explicación que se le da a la palabra humildad. Y queremos aclarar que la expresión que hemos usado, algo bajo que no se levanta de la tierra, no tiene que ver con lo que algunos a veces piensan, es un tonto. Le podemos hacer lo que quiera, le podemos decir lo que quiera, pero como es humilde no dice absolutamente nada, cosa que es totalmente lo contrario. Una persona que no se levanta, es decir, está hablando de adentro. Una persona que vuela abajo y que no se levanta habla del corazón, de la mente humana, porque la persona soberbia adentro se levanta, creyéndose él o creyéndose ella, y creyendo hasta, como decíamos recién, hasta tener autoridad y derecho de hablar de Dios sin conocerlo. Y lo escuchamos en muchos lugares, que hay gente que habla de Dios y uno dice, pero ¿cómo esta persona puede atreverse a hablar de una persona a la que no conoce? Si yo hablo de ti sin conocerte, tú mismo vas a decir cómo esta persona puede hablar de mí si no me conoce. ¿Y cómo pueden haber personas que pretenden, por quiénes son, a dónde llegaron, porque son profesionales, hablar de alguien que no conoce y que nada menos es de Dios? ¿Podemos nosotros solos llegar a ser humildes? ¿O necesitamos siempre alguien que nos enseñe, alguien que nos acompañe, alguien que nos lleve a preservar la humildad? ¿Podemos nosotros ser humildes por nuestra propia capacidad o necesitamos, como dice la Biblia, la ayuda del Espíritu Santo? Qué fundamental que es cuando Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ese compañero fiel, el ayudador. La palabra en original, si no me equivoco, Héctor, es Paracletos. Y él nos iba a ayudar a ser humildes. Pero eso entonces depende de la comunión que tengamos con Él cada día. Cuando nosotros pensamos en la humildad, no es que simplemente quede ahí, en el pensamiento. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos manda a ser humildes. Sí, como vos dijiste, por generalidad, el ser humano, una de las cosas que crece más adentro es el orgullo, es la soberbia. Es decir, no nacemos con humildad. Más diría yo, somos tendenciosos al orgullo, como vos bien lo dijiste, que otra cosa. Entonces, todo lo tenemos que aprender, porque cuando venimos a Cristo tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a soportar, tenemos que aprender a ser sensibles, todo lo tenemos que aprender. Por eso la Biblia dice que somos hechura de Dios, hechos por mano de Dios, porque tiene que destruirse adentro nuestro todo eso que nos afecta y ser construida cosas nuevas. Una de ellas es justamente la humildad. Tenemos que aprenderla. Y hubo alguien, que es el único que pudo decirlo en la tierra, y nadie más, que fue Jesús, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No de palabra, sino de corazón. Es decir, es algo que tiene que ser implantado o nacido por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra en nuestro corazón. Volvemos a un tema que estuvimos hablando en la clase anterior. De la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Las palabras que salen de nuestro corazón van a ser reflejadas a través de lo que va a hablar nuestro labio. La humildad de nuestro corazón la va a leer la gente en nuestros gestos y en nuestra forma de conducta diaria.
Exactamente, es así. Como decimos siempre, la gente no lee la Biblia, pero lee nuestras vidas. Y nuestras vidas es justamente el reflejo de lo que hay de su palabra y de Cristo en nuestro corazón. Otra de las cosas que hemos elegido es otra de las características que la Biblia nos enseña, es la palabra templado. ¿Qué es ser templado? Bueno, en cierta oportunidad yo pregunté a una persona que trabajaba y viendo cómo trabajaba en el hierro para, por ejemplo, construir cuchillos, elementos afilados, y que fueran preparados tanto para ser utilizados con cosas frías como con cosas calientes, para que no, como le llamaban, destemplarse. Entonces él explicaba que tiene que agarrar el acero y meterlo en el fuego, bien caliente, y luego meterlo en cosas bien frías, varias veces. Entonces, haciendo ese trabajo y golpeando aquel material, él dice, llegás a tener un material que vas a poder utilizarlo con las cosas frías como las cosas calientes y no va a perder el filo, porque es un material que ha sido especialmente tratado para que fuera templado y aguante el frío y aguante el calor. Entonces, esta expresión que usa la Biblia, la palabra templanza que tiene que haber en nuestro corazón, es algo justamente así que nos prepara para todas las cosas, para aguantar una cosa como para aguantar otra cosa, para pasar una situación como para pasar otra situación. Y esta palabra, templado, tiene también su significado y tenemos varias expresiones que yo quiero mencionársela si no tenés el cuaderno para seguirnos en la clase en este momento, y tiene que ver, por ejemplo, con continencia, con dominio propio, es decir, es alguien que no sale de sus carriles, que no sale en una manera como hablábamos en la clase anterior, en una forma descontrolada o desordenada, sino que sabe tener control sobre sí mismo, una persona templada. También es una persona que tiene prudencia, refrenamiento de sí mismo en cuanto a todas las cosas, en cuanto a deseos, todo lo demás, moderado. Entonces, esto es algo muy importante que tiene que estar dentro de la vida del cristiano y que solamente el Señor nos enseña. ¿Y cómo nos enseña muchas veces? Pasando por situaciones que a nosotros tal vez no nos gustan, tal vez no nos agradan. La templanza nosotros la aprendemos no en las bendiciones, porque cuando recibimos bendiciones estamos alegres, estamos felices, está todo bien, todo marcha bien, pero cuando pasamos por situaciones como el hierro, si tuviera que hablar, que lo meten en el fuego, y si tuviera que hablar cuando lo meten en el frío, diría, ¿qué están haciendo conmigo? ¿Qué pretenden sacar de mí? Bueno, un material templado. Por eso Dios muchas veces permite cosas, en aquellos que somos cristianos, permite cosas que a nosotros no nos agradan, pero que nos van enseñando y vamos aprendiendo a ser personas realmente templadas. La templanza forma parte del racimo de uvas. Ese es siempre el ejemplo que yo utilizo cuando estoy hablando acerca del fruto del Espíritu. Y entonces este fruto está compuesto, así como el racimo de uvas, por pequeñas frutas, por pequeñas uvas. Hay de distinto gusto, hay de distinto tamaño, pero todas terminan siendo uvas. Y nosotros vemos lo mismo en el fruto del Espíritu. Y es la templanza, el fruto del Espíritu, pero que siempre tiene que estar pegado al racimo. No puede estar apartado de aquello que le da vida, de aquello que le da savia. Así ocurre con nuestras vidas y la comunión con el Espíritu Santo y con la persona de Jesucristo. Exactamente, muy buena la ilustración que acabas de poner, Washington. Y tomamos otro ejemplo también, otra de las características del cristiano, que es el ser, ya lo leímos en la lista al principio, ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Saben que esa palabra, imitar, viene también de una palabra griega que significa pantomima, mímica.
Y ustedes habrán visto a las personas cuando son buenos imitadores, que imitan a veces a políticos, imitan a religiosos, imitan a deportistas. ¿Y qué tiene que tener en cuenta un imitador? Un imitador tiene que tener en cuenta varias cosas. Hay otras personas que imitan, pero no imitan con la calidad con que este que voy a mencionar lo hace. Hay personas que pueden imitar la voz y usted cierra sus ojos y dice, esta es tal persona, o un cantante, o un político, o una persona de teatro. Pero hay otras personas que, siendo imitadores completos, tienen que poner atención con su oído para poder imitar bien la voz, pero también los gestos de la persona. Los gestos con sus manos, los gestos con la cara, hasta su manera de vestir. Y yo recuerdo imitadores que han imitado muy bien exactamente y que uno no solamente tiene que escucharlo, sino tiene que verlo, porque es una imitación completa, donde son los gestos, donde son las palabras que repite la persona, donde es la voz de la persona, donde son los ademanes con la mano, donde son la vestimenta, los movimientos con su cuerpo, y uno dice, pero es un imitador perfecto. Imita perfectamente a la persona. ¿A quiénes imitamos hoy en día? Nosotros que estamos dentro del camino de Dios, nosotros que estamos caminando como enseña la materia que estamos enseñando en este tiempo, el andar del creyente, del cristiano o el hijo de Dios. Tenemos tantos malos ejemplos alrededor que captan y acaparan nuestra atención, o de alguien que vive dentro de nuestro mismo techo, bajo nuestro mismo techo, nuestra misma familia. Tenemos muchos malos ejemplos, pero tenemos un ejemplo que pudo trascender a la sociedad, a los idiomas, a las personas, a las civilizaciones, y ese fue Jesucristo. Pablo escribe, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. No tenía otro ejemplo mayor para poder dar como enseñanza a quienes estaban leyendo sus cartas. Y es importante tener en cuenta que la imitación a Cristo también tiene que ver a seguir sus pasos, como dijo el apóstol Pedro. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Y los pasos de Cristo también muchas veces son el sufrimiento, como Cristo llegó a sufrir en la cruz del Calvario, pero aquel que es verdadero cristiano, que ha conocido a Cristo como su Salvador, sabe perfectamente que por más difícil que sea la situación y tenga que pasar por el sufrimiento como Cristo pasó, pero por ser imitador de Cristo y ser seguidor de Cristo, va a tener la fortaleza y la potencia interior para poder atravesarlo. La pregunta que nos hacemos es cómo producir estas características y estos frutos de Dios en nosotros. Bueno, la Biblia nos da un consejo muy exacto. Y para esto tenés que leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16, 18 y 25, donde nos dice, en 5:16 de Gálatas, anden en el Espíritu. Es decir, caminar como el Espíritu quiere. Luego nos dice en el verso número 18, déjense guiar por el Espíritu Santo, que es la mejor guía que podemos tener para nuestra vida, para que podamos agradar realmente a Dios en todas las cosas. Y luego nos dice, vivan por el Espíritu Santo. Es decir, todo esto lo resumimos en una palabra, el control del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. Esto es lo que va a determinar y a decir y a contestar la pregunta, ¿qué es un creyente o un hombre espiritual? Un hombre espiritual sencillamente o una mujer espiritual, no hay que hacer ninguna cosa rara, sencillamente tenemos que dejar que Dios a través de su Espíritu tome el control de nuestra vida y allí entonces podés decir, ese es un verdadero cristiano que es un cristiano espiritual. Y se produce también lo que vemos en la Biblia, un conflicto. Por ejemplo, en Gálatas 5:17, la Biblia nos dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu. Este es el conflicto que sucede. La carne, el pecado, es decir, quiere hacer con nosotros lo que quiera, y por otro lado el Espíritu de Dios y Dios mismo quieren hacer en nosotros lo que es la voluntad de ellos. Entonces, por eso dice aquí, no satisfagan los deseos de la carne, sino que permitamos que el control del Espíritu Santo tome nuestra vida
para que entonces los buenos resultados en nuestra vida puedan verse por esas buenas características y frutos que el Espíritu produce en nosotros. Tenemos que aclarar que nunca el Espíritu Santo va a ser un dictador. Nos va a imponer la forma de conducirnos, sino que deja que nosotros tomemos la decisión. Aquello de lo cual se le dotó al hombre llamado libre albedrío, la capacidad de elección. El Espíritu Santo no fuerza, sino para bien. El Espíritu Santo no se pone como alguien intransigente, sino es para bien. Nunca vamos a encontrar que el Espíritu Santo nos obligue a abandonar lo malo si nosotros no tomamos primero la iniciativa de ese abandono. Bien, y como broche final de esto, debemos recordar que cuando la Biblia nos habla acerca de este consejo y el conflicto que hay en nosotros, pone la responsabilidad sobre tu vida y sobre la mía para que estas buenas características y frutos del Espíritu gobiernen nuestra vida. Por eso, fíjate lo que dice la Biblia. En el libro de Gálatas 5:16 dice: no satisfagan o no den lugar a los deseos de la carne. Pone la responsabilidad sobre mí, sobre vos. Luego nos dice en 5:18: déjense guiar por el Espíritu. Eso tenés que hacerlo vos y tengo que hacerlo yo, nosotros. Dejarnos guiar, que el Espíritu Santo tome el control sobre nuestra vida. Y luego dice en el verso capítulo 5, verso número 25, nos dice de esta manera que los que han crucificado la carne, ¿quién lo ha hecho? ¿Vos o yo? Es decir, los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Cristo. Así como Cristo murió en la cruz, vos y yo tenemos que morir al pecado y a todas las cosas que son de nuestra vieja naturaleza, y de esa manera estamos siendo crucificados junto con Cristo, en una manera figurativa. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, ahora nos dice que vos y yo tenemos que nuestra vieja naturaleza crucificarlo juntamente con Cristo para que esto no tenga más nada que ver en nosotros. Es decir, es nuestra responsabilidad que todas estas características que desde el principio hemos leído tengan lugar en nuestra vida. De esta forma vamos llegando al final de esta clase y esperamos que la misma haya sido de tu agrado y pueda ser también de buena enseñanza y para edificación de tu vida. Y si querés seguir acompañándonos, recordá que en nuestro canal de YouTube vas a tener todo el material que se ha editado hasta ahora y también la presente clase. Por tu compañía, muchas gracias y te esperamos para seguir hablando acerca del andar del creyente.